cristal con una forma más minuciosa, más definida. Estamos hablando de un profesional del área del derecho, nuestro amigo Julián Cerulle, que también fungió en su momento en el ente político de este país. Un hombre que ha tenido mucho que ver con muchas situaciones. Saludos, Julián. Un placer estar con ustedes, con Tomás, Jenny, Carmelo y contigo. Gracias. El placer Déjenme es nuestro, decir bienvenido. públicamente, yo conocí a Nelson desde que empezó a caminar en este mundo. Y la verdad que es un andar meritorio y que merece mucho respeto y admiración nuestra. Gracias. Y máxime por saber que no es él solo, sino una familia que expresa unidad y lealtad entrañable entre ellos mismos. Y te deseo toda la suerte. Gracias, hermano. Y a Carmelo lo conozco hace muchos años. Colega suyo del derecho. No, bueno, lo conocí, colega no. Aguantándome. Porque Es raro, casi siempre es a en el Carmelo, departamento de trabajo sufrían mucho conmigo. Llegó un momento que muy tensa porque había gente también extraña y él lo sabe. Claro. Él después fue director, no tuvo problemas conmigo ni yo con él. Jamás. No. Después pues, los veo, me encantó ver cómo analizaba a Tomás, me encantó ver el rostro de ella y su forma de sentarse tan experta. Y veo que sí, que es un bonito equipo. Soy todo suyo en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias. Gracias. No doy casi entrevistas ya, pero no podía decir que no. Arranque entonces. Lo que pasa es que Julián también es parte del equipo que aporta los contenidos a esta planta televisora con su programa de fin de semana, que mucha gente lo espera, una excelente alocución con contenidos muy variados en el aspecto político, internacional, local, económico, del derecho propiamente, y es un programa que es seguido por tanta gente porque Julián ahí expone un poquitito de su sapiencia, de sus conocimientos, y es un gran aporte como contenido a la televisión. Excelente. Entonces, nada, Julián, nos gustaría saber de ti tus orígenes en el ámbito político, porque sé que eres un ente político, aunque no esté como partidario de un proyecto en el momento actual, pero eres una persona que ha sido candidato a la presidencia. Quiero que también nos hable de la experiencia de tu condición de haber sido funcionario, de haber dejado el poder, de salir de la fila de la administración pública en un momento que ser un ministro, ser un secretario de Estado no era tan fácil, un director, ¿verdad? Y también aquel momento histórico de tu candidatura a senador, que prácticamente era un clavo pasado, pero para conocer cosas que pasaron en sí y que realmente sería importante conversar contigo. Es una oportunidad, Julián, que tú nos brindas en este momento a nosotros y a los televidentes de ver y escuchar tu opinión al respecto. Bien, pero para no hacer un monólogo, todo eso que dijiste, Vámonos por parte. Vamos por Como parte. Jack. Mira, yo nací de una familia árabe. Mi padre por parte de los palestinos y mi madre por parte de los libaneses. Cerulle Ramia. Cerulle Ramia, Curi y Yapur. Nosotros, mis padres se casaron aquí porque mi madre es oriunda de Santiago, de los Ramia. Y se fueron a Macorís porque mi padre vivía en Macorís. Mi padre fue un bohemio de la vida, un hombre que le encantó la vida. Mi padre fue desde muy joven un ser muy amado por todos sus amigos. Dejó amistades donde quiera que vivió, Puerto Plata, Moca, Macorís. Pero mi padre tuvo un concepto de lo que era ser padre,
Podían gustarle mucho las mujeres, las parrandas, el juego, pero trabajó para sus hijos. 10 hijos, de padre y madre, y tenemos otros hermanos de padre. Nunca abandonó esa familia. A los 3 años nos mudamos a La Piña de Cotuí. O sea, yo nací en la tierra del cacao y el café, de las mujeres bellas y los hombres guapos, San Francisco de Macorís. Eso no es mío, eso es de un peroso de aquí, pereyó de aquí de Santiago, que en cada mitin de Unión Cívica Patriótica decía un soneto, en cada mitin. Fue brillante. Entonces nos fuimos a La Piña de Cotuí, a Fantino, motivado por un árabe que quiso llevarse a papá para que le ayudara en los negocios. Allí llegamos a un almacén que tenía una pulpería y otra parte era para secar arroz, maíz. Nos quedamos viviendo detrás del mostrador. 2 camas, papá y mamá, yo y mi segundo hermano. Mamá cocinaba en el patio y un jovencito, le decían Juancito, de piel morena, le ayudaba a hacer el fogón con 3 piedras. No había agua, no había luz en ese tiempo, pero fue una época bella, muy dulce, porque allí empezamos a conocer una infancia con muchos niños. ¿Cuántos hermanos? Y si aún viven todos. Todos, yo soy el mayor, somos 10, 6 varones y 4 hembras, pero hay un varón y otra hembra también que son muy amados por nosotros. Uno vive en Nueva York y otra vive aquí. Allí crecimos, fuimos a la escuela, pero a los 8 años mis padres me internaron en el colegio del Santo Cerro con los jesuitas, Padre Fantino, a los 8 años. Allí llegué a probar arroz con gusano, habichuela con gorgojo, pero eso lo hacían intencional, no de maldad. En la comida había un lector, siempre un compañero leía, igual como lo hacían en las fábricas de cigarros artesanales, que había un lector. Lo hacían en las casas donde hacían las fabriquitas de camisas, de pantalones. Allí obtuve la disciplina muy recia, una disciplina y una conducta de sentimiento extraordinaria. Con ello, allí se estudiaba para seminarista, para ser cura y colegial, no para ser cura. Yo no estudié para ser cura. Pero iban los mejores predicadores dominicos y jesuitas en grandes jornadas que se celebraban, donde iban miles y miles de personas y se paraban allí en aquellas pequeñas montañas inclinadas. Con ello aprendí a amar. Aprendí a amar primero con mi madre, que fue un ser exquisito, parir 10 hijos y un aborto, con comadronas y un médico al final. Gilberto nació solo, mi hermano. Gilberto es el menor de los varones, porque el médico y papá estaban jugando póker y se le antojaron irse para la tierra del médico a Guanábana, porque ella no paría ahora. Y cuando llegaron en la madrugada ya había parido, asistida por las vecinas. Con las vecinas y los vecinos se expresaba lo que siempre se dice, que el vecino es el gran hermano, es el gran pariente, el gran familiar. Aprendí lo que es compartir con mi madre, porque a las 12 llamaba a la comadre para pasarle el plato de comida y en la noche la comadre la llamaba para pasarle su plato de cena. Aprendí a comprender lo que era vivir en choza y andar descalzo, como andaba el 70% de nuestros campesinos para aquella época. Comprendí cómo bajaban en litera al moribundo, el enfermo ya puesto a morir, entre 4 personas desde el campo y de la montaña. Entonces le agradezco a La Piña toda la razón de mi existencia, porque me dio el sentido de la humildad igual que los jesuitas.
Después de mi padre y mi madre, los jesuitas juegan un papel de gratitud para mí, como lo juegan mis amiguitos de la infancia y de la adolescencia. Digo los jesuitas porque el colegio me dio disciplina, me dio concepto de lealtad y de integridad y de respeto para los demás. Después entonces del Santo Cerro hice el primer año del bachillerato en La Vega, porque quisieron hacer un experimento y nos trasladaban en un jeep todos los días. Después pasé a mi tierra originaria, San Francisco, para terminar el bachillerato. Allí empecé a conocer las persecuciones que le hacían a los muchachos de avanzada, llamados revolucionarios. La escuela era un infierno de luchas. Allí vi como... Eso fue en el Trujillato. No, ya después, ya cuando el consejo y eso, sí, el triunvirato, sí. El consejo, vino el cambio, estaba Unión Cívica Nacional. Allí asistí a la primera manifestación de Unión Cívica en San Francisco de Macorís. Con Vidal Trofiayo. Participé en Unión Cívica y recuerdo ya que aquello me empezó a chocar, como siendo un muchacho de 16 años, 17, a complotar contra el gobierno de Juan Bosch. En La Piña fue que vi el debate de don Juan con el padre Láutico García. Papá colocó su televisión, la terraza al fondo, abrió todas las puertas, puso bocina. Papá sentía mucho respeto por don Juan. Entonces aquello se llenó de campesinos. Los campesinos se sentaban en el suelo, descalzo, en el piso de la casa, la galería llena, la calle llena. Terminó como a las 2 de la madrugada. Recuerdo que cuando Láutico García dijo: reconozco que usted no es marxista-leninista, usted no es comunista. Todos esos campesinos, analfabetos, pobres, cómo se levantaron, llenos de arrugas a los 35 y 40 años para la época. No es comunista, no es comunista, ganó el ovejo. Entonces ahí comenzó a despertarse mucho sentimiento. Ya en la escuela de Macorís, involucrado en los movimientos. Después vine a la Bucamaima. Le hice la primera marcha en silencio a la Bucamaima, por las calles de Santiago. Las primeras acciones, se publicó un comunicado. Recuerdo que Agripino me mandó a buscar para que retiráramos. Yo pues llamé a Radamés Gómez Pepín. Y Radamés le contestó: ya está en las máquinas, le llaman eso. Comunicación. Exacto. Entonces... Ahí es que comienza su vínculo y admiración por Juan Bosch. ¿O desde cuándo? No tanto, no. Pero mis hermanos, desde Jafe, que es el segundo, Diego, José, que es el economista, Rafaelito, Cifredo y Gilberto, ya ellos, José no es el economista, los otros sí ya fueron parte del MPD. Yo no. Yo no tenía ningún concepto de lo que era Carlos Mann y de lo que era Lenin, no, de la sobreizquierda, no, nada. Yo vine a conocer en realidad a Carlos Mann y a Lenin en París, cuando me fui a hacer el doctorado en el 69. Pero allí es que descubro con José, mi hermano, que estaba en París, que hizo la carrera de economía entera, 10 años allá, con la tesis, que Juan Bosch estaba viviendo en París, que había llegado desde Benidorm. Entonces José es quien me lleva donde don Juan. José es quien le da el primer material de economía marxista a Juan Bosch, porque él estudiaba en la Universidad de la Sorbona, pero después del movimiento del mayo del 68 dividieron la universidad y mandaron una parte de la economía para Nanterre, no me acuerdo del nombre, que daba 45 minutos de París en tren. Pero sucedía que ahí iban a estudiar los hijos de la burguesía parisina, porque era por barrio, arrondissement, por Cartier, que iban, y otra parte en el centro. Allá se fueron todos los hijos que vivían por la Torre Eiffel, por el Arco de Triunfo, a estudiar allá.
Entonces los profesores de ellos eran marxistas, maoístas y leninistas, uno. Ahí habían profesores belgas, profesores alemanes, y ellos le enseñaron entonces el marxismo a los hijos de los ricos, y los profesores de los pobres, de la clase media baja, eran entonces ultraderechistas, una ironía de la vida. Entonces ese material el José se lo llevaba, y al final quedamos don Juan y yo con una relación más directa que José y él. Entonces yo lo visitaba con frecuencia y ahí empecé a conocer a ese hombre. Después de papá y mamá y mi familia, no hay un ser que yo ame más que a Juan Bosch. Oh. Porque don Juan allí estaba en un hotel, 2 habitaciones, porque Máximo López Molina, el que fundó el MPD en el 46, se enteró que Juan Bosch había llegado a París, ese venidor, y vivía en un barrio árabe que eran muy pobres. Allá lo fue a buscar, le consiguió 2 habitaciones con la dueña del hotel, que era una inglesa, pero que era su amiga personal, por no decir ningún otro tipo de palabra, por respeto y delicadeza. Y allí vivía, ahí pasaba don Juan hasta hambre, porque había veces que no tenía con qué comer. No obstante haber recibido en la mañana a un primer ministro, a un embajador que iban a visitarlo, a un gran escritor. Y esas conversaciones, aquellos que salíamos algunas veces juntos, eso fue a uno, me fue ayudando y me fue nutriendo de la savia política. Nunca encontré maldad en él, nunca me habló mal de nadie. Todo lo que hacía era discutirlo. El único problema era que si él se consideraba que era dueño de esa verdad, te la discutía hasta el final. No te aplastaba, pero te la discutía. Julián, y en esa cercanía con el profesor Juan Bosch, ¿usted forma parte del PRD? No. Y luego del PLD, No. ¿cómo? Entonces él me dice, nos veremos allá, porque ya él se iba en noviembre. Yo le dije, sí, pero cuando ya usted no esté en el PRD. Entonces cuando él... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 62. 69. Okay. Entonces cuando él forma el PLD en diciembre... En el 73. Entonces me llaman que don Juan quiere ir a comer a casa. Yo era soltero. Entonces mamá le preparó con mi hermana mayor de la Sembra una comida árabe, porque ya yo sabía que a él le gustaba la comida árabe. Entonces le pregunto, allá estuvo Salvador Jorge Blanco, Negro Vera, doña Cela, y uno que era miembro del comité político que vivía en la Sursa, que vino de la izquierda, no me acuerdo así el nombre. Entonces le pregunto cuando se van, los que llegaron, invitados, que a qué se debía su visita. Me dice, pero tú me dijiste en el aeropuerto de Orly que nos veríamos cuando ya yo no estuviese en el PRD. Ve la memoria. Y ahí empezamos a hablar. Me dijo, vine a buscarte. No entré así de lleno, pero sí ya me mantuve a su lado. Fui conociéndolo, fui circulista, me mantuvo 4 años, porque quería desaparecer de mí los vicios burgueses. Un abogado de trabajadores, de sindicatos en ese tiempo. Indiscutiblemente sí, existía la UNFA. Uno se sentía, como tú decías ahorita, la televisión, la radio, la prensa te da infra. Y uno se cree que es un dios. Y eso, entonces me suspendieron una provocación que quisieron hacer, aprovechando que él estaba en Nicaragua. Y no me fui, pensaban que me iba. Entonces, cuando mando una carta diciendo que ya se venció la suspensión, que nunca supe el por qué, entonces él decidió que me mandaran a Siberia. ¿Qué era Siberia para mí? Para ellos había lo que se llamaba el área obrera, como había el área de profesionales. Entonces me sacaron de los burgueses, me mandaron para mi mundo. Al mes entonces viene el certamen para el comité central. Bajé y ahí subí porque vinieron los votos, no me iba a poner nadie obstáculo. Pero no, siempre mantuvimos. Y llegué entonces al PLD, jugué un papel, creo. Le di 37 años de mi vida, no tengo queja, no me arrepiento de nada. Ganó, Leonel fue candidato en el 96, creo que aporté mucho.
Creo que le enseñé algo a Leonel. ¿Qué Y será? nunca lo he dicho. Le enseñé a cómo hay que darle el beso a la mujer cuando tú estás en los barrios. Sé cómo saborear el abrazo del que tiene arruga y del que no tiene pan en su casa. Porque participamos en algunas caminatas. Un día me dijo que ya él había roto el récord mío. Entonces yo le dije que cuál era el récord, en dar más besos, en la mejilla o en la frente, ¿verdad? Con delicadeza. Entonces recuerdo que le jugué una. Le dijo, no, los suyos no son besos. Usted pone su mejilla en la mejilla de una mujer. Y entonces, ¿qué tú haces? Yo humedezco mis labios y le doy el beso en la mejilla con mis labios. Se murió de la risa, que cómo podía hacer eso, porque en el fondo es una persona sana en esos aspectos. ¿Usted mantiene su relación actualmente con el expresidente Fernández? Tenemos años que no nos vemos. Tenemos años. Fui más cercano con Danilo, porque Danilo era el contacto, era el que estaba ligado a las masas del partido. ¿Cómo fue la relación suya de Leonel luego que usted sale del gobierno? Porque usted ocupó una posición importante en ese primer No, cuatrenio. mira, yo te puedo decir con pocas palabras. Respeto, cariño, porque todo en su mayoría que se sientan a la mesa de mi casa, yo tengo que guardar respeto y cariño. Es una persona altamente, es un intelectual, muy acabado, es una persona enamorada de su lectura. No creo que él le haga personalmente daño a nadie. En primer lugar, porque nunca tuvo que ver rivales. Por ejemplo, en la primera contienda fue con Euclides y con uno de los que yo más amé en el partido, que fue Norge. Norge para mí podíamos no coincidir en muchas cosas. Creo que era más inclinado hacia sentimiento de derecha, pero la historia y las páginas de Norge es de una historia incalculable. Fue comandante de la Revolución de Abril, dirigió el batallón del 14 de junio. Era una persona leal, era una persona que la sublimidad en las relaciones y en el respeto estaba por encima de todo. Tuvimos un trato siempre de mucho cariño. Entonces, Leonel no tenía que tocar el tema personal porque él tenía también un aura de que una preparación, una persona con un discurso que calaba. El hecho de que podamos tener algunos pensamientos diferentes no me va a llevar nunca a tocar una fibra que pueda afectar ni ofender a otro ser humano. El cambio de ser un partido de cuadros, un partido muy organizado, de hacer el acceso o de dar el paso al gobierno, cambió el pensamiento del PLD en relación a su líder, al constructor de esa organización, Juan Bosch, porque mucha gente relaciona a los últimos gobiernos, sobre todo del PLD, más cerca de Balaguer que de Juan Bosch. ¿Usted cree que hubo ese cambio o se mantenía una esencia de Bosch en el PLD? Tomás, en una reunión del Comité Central, 37, integrábamos el Comité Central. Don Juan dijo dos cosas. El día que dejen de existir los círculos de estudio, ese día empieza a marchitarse el PLD. Y el día que se deje del accionar orgánico, donde cada organismo sea un voto, ¿qué significa? Somos 5 aquí. Hay que votar por 2 de ustedes. 3 nos inclinamos por uno y 2 por otro. Esos 5 se convierte en 1 porque es el voto del organismo. Y nadie sabe dónde está reunido. Y tampoco se sabe quiénes integran, porque eso lo sabe la Secretaría.
tendrías tú que salir a buscar a cada uno de los 5, que no es fácil. Así marchaba el partido, así marchó el partido, así se integró el partido. Juan Bosch nos inculcó que todo tenía que ser el pueblo. Yo podría hacerle una pregunta a ustedes 4. ¿En algún momento ustedes se han detenido, ya sea por YouTube o de forma directa, a escuchar a Manuel López Obrador, el presidente de México, en una de las mañaneras? Oír a Manuel López Obrador es como si estuviésemos oyendo a Juan Bosch. López Obrador, todo es el pueblo. No, el pueblo me designó, yo soy un servidor del pueblo, el pueblo es quien me paga, el pueblo es quien me manda, el pueblo es el que me dice lo que quiere y mi deber es hacer lo que dice el pueblo. Nadie está por encima del pueblo. Julián, ¿usted considera que en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina se le olvidó precisamente esa humildad con el pueblo por todas las cosas que pasaron y que están ahí? Fíjate, Carmelo, ahí habría que hacer divisiones y subdivisiones en una respuesta. ¿El por qué? Porque si yo lo analizo en lo macro, los 20 años del PLD, el país también tuvo avance. Es correcto. El país vio nacer una clase media. El país vio crecer las universidades y llenarse de profesionales. Tal vez no todo lo como uno lo quisiera, porque faltan no abogados, no solo humanidades, no solo periodismo, sino el ingeniero químico, el ingeniero físico, o sea, la tecnología, la ciencia. Los estamentos del Estado se fortalecieron. Los estamentos se institucionalizó, se agilizó. Yo te voy a contestar... Aunque muchas cosas no se pusieron en práctica. Yo te voy a contestar algo. Yo he tratado de autodescubrir dónde está el vicio, dónde está el mal. El problema está en la reelección. La reelección... El mal de fondo. ¿Por qué? Porque entonces el que pida reelegirse sabe que esos compañeros son los que van a votar en el comité político, en el comité central, y van a incidir. Si yo lo enfrento, entonces voy a perder. Entonces, cierro los ojos. Ahí viene el dispendio. Entonces, la reelección trae dispendio. Yo dije algunas veces, pero es que tenemos el ejemplo. Yo podía conversar con uno o con el otro y decirle todo va muy bien. Por ejemplo, alguien me preguntó, ¿cómo me manda a buscar? ¿Cómo van las cosas desde fuera? Yo no, usted está ahí en la cúpula. Ah, no, eso es coyuntura. Pero entonces yo vengo y digo, pero siento que la corrupción comienza a acercar. ¿Por qué no hace lo que hizo Juan Bosch? ¿Qué hizo Juan Bosch? Tal vez la joven, por su edad, no tenga este pasaje en la mente, pero es bueno que la juventud la conozca, si me permiten. Claro. El ministro de Información y Seguridad del Palacio, a los 2 meses, viene a un empresario y trata de extorsionarlo con $25,000 para conseguirle el permiso de algo rápido. Ese empresario se lo dice a don Juan. No, él se lo dice a doña Milagro Ortiz Bosch, que ella lo narra muy bien porque lo he oído de ella maravillosamente descrito. Entonces doña Milagro se lo comunica a don Juan, porque doña Milagro hacía el papel de asistente de él, pero sin sueldo. Él le daba de su sueldo. En su condición de pariente. Sí, no recibía nada del gobierno, de lo que él ganaba. No obstante ya haberse rebajado el salario, el sueldo. Al otro día de que doña Milagro le dice eso, él va al ayuntamiento que tenía una actividad. El alcalde era alguien, parece ser que estuvieron en el exilio, eran muy amigos, se querían mucho. Cuando don Juan se va, le dice, no, yo quiero que entremos al despacho, a mi despacho, porque tengo que comentarle algo.
fulano de tal me está extorsionando con $25,000. El mismo personaje y la misma cantidad para buscar que en tesorería me despache, me abran las puertas para que salga rápido el dinero. Don Juan como que quería ver cómo él salía volando para llegar a su despacho. Entonces llamó a 2 personas para que lo investigaran, pero le dio 12 horas. La información llegó, se ratificó todo. Don Juan convoca ese día en la noche al país, por el único canal, Radio Televisión Dominicana. Pero convocó a su gabinete, sentado a su lado, don Juan en el centro. El personaje se sienta a la derecha de don Juan, no sabe nada. La esposa se le ve en el documental de Fortunato, se ve como llega con aquel sombrero, un aristócrata. ¿Saben cómo empezó don Juan? Me pueden dar un golpe de Estado como a cualquier presidente de América Latina. Pero jamás podrán darme un golpe de Estado por decir que soy ladrón y soy corrupto. Y cuidado de aquel que se crea que el presidente de la República no se entera de lo más mínimo que pase, se mueva o surja en el país. Se equivocó, porque el presidente es el hombre mejor informado. Y he convocado al gabinete para que oiga bien mi decisión. Alguien ha traicionado la lealtad al pueblo y la confianza al presidente. Alguien que solía comer y dormir en mi casa, cosa muy rara. Una especie de Santa Cena, entonces. Como era un hombre del género del cuento, se abre su chaqueta. Óyelo bien, joven. Ahora paso a tomar mi pluma. Con mi pluma paso a firmar el decreto, cancelando, destituyendo con la sanción moral en lo que concierne a mí, a quien está a mi derecha. Usted es un traidor y desleal con su pueblo y con su presidente. Wow. A partir de este momento, que la justicia juegue su papel. Yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué otro desgraciado se iba a atrever a meter la mano después de ese ejemplo del presidente de la República? Pasó un pasaje semanas después con las Fuerzas Armadas. Lo invitaron a San Isidro. Le plantean el problema de la compra de aviones que estaba en la carpeta, porque ellos eran acreedores de un 10%. Pero también le piden que tiene que sacar los comunistas del país. Don Juan no le contestó. Lo convocó ante el pueblo a las 8 de la noche de nuevo. Todos, la jerarquía. A partir de las 10 de la mañana de hoy, los señores que dirigen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dejaron de ser militares y se convirtieron en comerciantes de la política. ¿Usted cree, Julián, entonces que eso fue lo que marcó ese golpe de Estado, un gobierno efímero, 7 meses? No. Juan Bosch. No. Le dijo, yo no puedo sacar a nadie. Esos cambios radicales. Pero al pueblo le dice, yo no puedo sacar a lo que llaman izquierdista o comunista. Porque yo no puedo ser presidente para uno y no para otros. El país no estaba preparado, Julián. Parece ser. Una cosa que no en ese momento. No estaba preparado, porque había una fuerza superior. El imperio americano no quería una nueva Cuba. Y aquí no iba a haber una nueva Cuba. Aquí iba a surgir el germen como lo hizo José Figueres en Costa Rica. Aquí iba a empezar a nacer una democracia humana, de amor, de participación, de integración. Don Juan tenía un concepto claro del valor de nuestros empresarios. Pero si la caña se dispara, ¿por qué no exigirle a los dueños de ingenio que tienen que dar un pesito para dedicarlo a la cultura, a la música, al arte?
a preparar en escuela de arte. Pero Julián, lo que pasa es que después de 30 años de una dictadura férrea, un país con mucha miseria y el analfabetismo tan elevado, esa forma autoritaria que tuvo el dictador Trujillo, la forma en que se manejó el país hasta ese momento, creo que el país no estaba preparado y Juan Bosch fue un cambio muy radical. Pero Nelson, si Juan Bosch en 7 meses pagó la deuda externa. Porque eso fue parte de los problemas. Pagar la deuda externa. Sí, eso fue parte de los problemas. Mire el caso de Bukele. Bukele en El Salvador ha ido por etapas. Permíteme. Trujillo la pagó también. Es que la pobreza, la miseria, no tiene tiempo. Es una guerra contra el tiempo. El levantar la dignidad de nuestros campesinos que andaban descalzos, eran con pantalones totalmente surcidos, rotos. Eso no puede tener un tiempo, es una lucha contra el ¿Y tiempo. por qué una se guerra. prefirió los 12 años de Balaguer? ¿Cómo? Se prefirió los 12 años. No de se Joaquín prefirió Balaguer. porque hubo un pueblo que se levantó por el retorno de su constitución. La guerra del Se Hay impuso. un pueblo, Pero al final a los 2 años, se impuso don Juan dijo, durarán los que dura una cucaracha en un gallinero. No va a haber sangre entre los militares. y así fue. Y así fue, lo previó todo. Julián, una preguntita. Tomando la filosofía de Juan Bosch, de esta forma de exponer al pueblo quienes fallaron para el pueblo, yo considero honestamente que el gobierno se quedaría, si no vacío, se quedaría con muy pocas personas, muy pocos funcionarios. Sin embargo, ¿usted cree que el pueblo actualmente está preparado para enfrentar a un cambio tal como lo proponía Juan Bosch, asumiendo que hipotéticamente llega alguien con ese ideal? En la medida en que el presidente le hable a su pueblo, no para caer en respuesta de chismes, sino que cada palabra sea un mensaje a la juventud. Darle conciencia, educarlo, formarlo, levantar su moral. A la juventud, en esa medida se puede hacer todo, porque México lo está haciendo todo. Y México duró más de 100 años bajo la ultraderecha, bajo corruptos, perversos y ladrones. Pero es un presidente que no anda hablando del banquillo de los acusados. Todos los días le dice, son ladrones, fueron ladrones, son asesinos de pueblo. Y óigalo, la nueva generación, le habla a la nueva generación, lo desnuda todos los días. En ruedas de prensa amplias, ya el pueblo no oye a más nadie. A las 7 de la mañana solo pone el canal del gobierno para ver a su presidente. El pueblo pobre, el pueblo trabajador, joven. Todo se puede hacer. Yo pasé 6 meses en el Seguro Social. Yo no aspiraba a eso, pero yo no soy médico. Yo era el secretario de Asuntos de Seguridad Social. Y participé en el proceso de transición. Tuve la suerte que llegué de mano con 2 que habían sido cancelados en el seguro. Que uno, hoy una estrella nuestra, que es Chanel Rosa, que fue director de salud. Del Sistema Nacional de Salud. Exactamente, y Ana María Rosa María, que eran personas que conocían las interioridades. Pero yo tracé mi línea de pizarro. Cuando yo hice una alianza con alguien que me reservo el nombre que tenía que ver con la seguridad. Yo de esa gente le tenía que me ubicado 7 de los míos, de los que eran gerentes de esto, gerentes de aquello, los que firmaban las facturas, los que la aprobaban. Eso me lo seguían desde que se levantaban hasta que llegaban a la casa. Y un día a las 11 de la noche llega uno, yo estoy firmando cheque, yo estaba solo, mi esposa, mi familia aquí, y le pregunto, ¿tú eres de tal sitio en la capital? Sí. Tú llegabas desde la calle, de la avenida a tu casa en un concho de un motor que te llevaba, un motoconchita, sí. Tú ibas a la universidad, ¿cómo? No, hasta motoconcho pidiendo bola. Entonces, ¿qué tú haces comiendo? No me mientas, ¿eh? No me mientas. ¿Qué haces tú comiendo
en tal restaurante que es el más de los ricos de la capital en ese tiempo. Me mintió 3 veces. Al otro día fue donde Lidio, que era el secretario general, con otro acabando conmigo, que yo era soberbio. Oh, el compañero Julián es soberbio. Entonces lo maltrata. Esto. Oh, qué bien. Mire, compañero Julián es un príncipe para nosotros. Está sacrificando su familia, su profesión. Hizo lo mismo que hice yo. Le abrió en el escritorio uno de los cajones, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Una gaveta. Sí. Y le sacó las fotos. Julián, Había fotos de cada almuerzo. Julián, con las luces, ¿Qué tengo que hacer? ¿Me renuncia o lo publico? Que eres un perverso. Elige. Y todo fue con un sentido de austeridad. Yo iba al hospital Salvador Begotier a las 2 de la madrugada, me quitaba el saco, me despeinaba, me quitaba los lentes, me ponía donde está, donde van a buscar la medicina, las enfermeras, y que encontraba, no hay. Le pregunto a un coronel que me buscó Danilo para jefe de mi seguridad. Digo, coronel, ¿y qué está pasando aquí si mandamos toda la semana un camión? Se la están robando, señor director. ¿Cómo? De allá a aquí, que no hay 1 kilómetro, se roban la mitad del camión. ¿Qué hice? Lo mismo que ha hecho López Obrador, militaricé el transporte. A partir de ahí nunca se perdió nada. Es así que se dirige el Estado. No es sonriendo, no es abrazando, ni dando besos, ni esperando que te digan cosas bonitas. Es un pueblo que espera de ti, que te dio su voto, para que tú defiendas cada centavo, cada peso. El problema es que en este país, ni de lo que estuvieron, ni de lo que están, pueden lanzar una piedra. Una piedra no pueden tirar, ninguno. No pueden acusar como no pudieron acusar a la Magdalena. Cuando Jesús le dijo, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque hemos girado en un círculo vicioso. Julián, hay un conflicto que se generó cuando Juan Bosch era presidente con Haití. La toma del embajado. ¿Usted tiene algunas anécdotas o alguna referencia sobre eso? Inmediatamente ordenó que la Fuerza Aérea pusiera los motores de los aviones en funcionamiento. De inmediato se dio la orden para que el ministro de las Fuerzas Armadas levantara a los guardias. Si en tal tiempo no se tomaba una respuesta, sería ocupada la embajada por las tropas dominicanas. Pero la OEA actuó rápido. De inmediato llegaron y tuvieron que ceder. Porque también a Juan Bosch le quisieron hacer jugada con poner a entrenar en contubernio con fuerzas internas a determinados exiliados de la dictadura de Duvalier. Y don Juan sabía que al descubrirse eso, y él no saberlo, ya tú estabas también interviniendo en la conducta y el accionar de otro gobierno, de otro país. Pero don Juan de inmediato actuó. Julián, con las luces y la sombra de los 20 años, de los gobiernos del partido de Juan Bosch, el PLD, ¿cómo usted lo evalúa? Los 20 años. Por eso te decía que tiene que haber, porque es que ellos... No, pero a grosso modo, sin mucha Yo profundidad. te voy a hacer una anécdota que parece como sin importancia. Yo fui un domingo con mi esposa, su hermana que vive en Nueva York, mi hermana, y mi nieto mayor. Tenía como 8 años, 9 o 10 años. A Macorís, a lo que le llaman la ruta del cacao. Eso es de los Risé. Cuando veníamos, le digo yo al conductor, no coja por Moca, no, vámonos por Villa Tapia. Cuando salgo de Villa Tapia, empiezo a contar en el campo, en la carretera, cuántas letrinas yo iba a observar en las casas del campo. Y te puedo decir que no encontré una casa con letrina. Ya eso era un paso. El PLD le dio aporte, aportó al país.
hubo su falla, sus errores, imperdonables algunos. El problema es que los que están no pueden. Julián, usted explicó cómo actuó cuando estuvo en dirigiendo el Seguro Social. Entonces, que entiendo que era una conducta similar o parecida a las enseñanzas que usted tuvo de su familia y del profesor Juan Bosch también, o sea, la honestidad, el carácter, el defender un peso del pueblo dominicano donde quiera que estuviera. ¿Considera usted que Danilo Medina y Leonel Fernández le fallaron a esas enseñanzas del profesor Juan Bosch? Fíjate, eso es bueno dejárselo a la historia. Julián no quiere meterse para allá. A la historia. Pues Sí. ya la historia pasó. No, la historia está por pasó. llegar y está latente. La historia va con uno. La historia es como una sombra del ser humano. ¿Sabes el por qué? Porque si tú te pones a ver, y me llevo de todo el teatro que hicieron con lo que llevaron preso, tú sabes mejor que yo, porque ha trabajado esa materia más que yo muy poco, que todo aquel que hasta que no sea condenado se presume que es inocente. Entonces sería duro uno hacer un juicio sobre algo que uno no tiene una prueba en sus manos. Puede tener criterios, conceptos, pareceres, pero yo tengo que saber que detrás de cada persona hay abuelos, hay hijos, hay compañeras o compañeros, y uno decir cosas por salir y lucir gracioso nunca me ha gustado. Lo que te puedo decir es que tanto uno como el otro jugó un papel, se mantuvo la democracia y ha ido avanzando la democracia. Creo que cometieron errores, estoy consciente que se expresaron errores, pero no puedo caer en la parte moral de ninguna persona. Por ejemplo, yo a Danilo creo conocerlo muy bien. Cuando digo muy bien es porque Leonel es siempre un poco más reservado en el diálogo, intercambio, pero también recuerdo muchos pasajes de Leonel. Y cuando hablábamos y discutíamos surgían muchas cosas en privado. Y en verdad todo lo que surgía de ello era buscando cómo buscar respuesta hacia un pueblo. Julián, finalmente, una pregunta obligada. ¿Cómo usted evalúa el presidente, la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, que ha enarbolado, por lo menos él, como presidente, ha enarbolado cierto nivel de pulcritud en el manejo del Estado? ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Qué usted dice? ¿Cómo podría yo cuestionar moralmente a un hijo de don Rafael Abinader? Que lo conozco desde que yo era pequeño porque tenía una hermana en la Piña de Cotuí, comadre de mis padres, casada con un hombre de Santiago, de los Estrellas, también un hombre extraordinario. Don Rafael tiene una historia de lucha. Don Rafael fue viceministro de Finanzas en el gobierno de Juan Bosch, muy joven. Don Rafael fue ministro de Finanzas en el gobierno provisional de Camaño. Estuvo con la Revolución de Abril. Don Rafael fue un hombre que se graduó de doctor en Derecho y también en Economía. Creo que ejerció más la economía que el derecho. Hizo grandes inversiones, nadie puede hablar mal de sus inversiones. Forjó, creo que, un imperio familiar. Sus hijos no lo conozco de tú a tú. Nunca he hablado con él, sí, fuimos cercanos. Fuimos candidatos para una misma fecha y me invitaron a algunos asuntos que podía haber debate y yo preferí no ir. Se podía malinterpretar buscando el por qué, no, era porque no quería decir nada
que pudiera herir a ese hombre, porque era un hombre muy querido y amado por mi padre, que era muy cercano a todos sus hermanos. No, y de ascendencia árabe. Entonces, en el caso del presidente, no puedo cuestionarlo moralmente. Eso no quiere decir que no tenga también la misma aprehensión que puedo tener con los que fueron presidentes del PLD. Ya. Que hay cosas que no, que están, que se han expresado, pero hacia su persona personal, jamás en la vida. Y te digo, nunca hemos tenido un cruce, y sé que él con otra persona fueron los artífices del yo no creo en Dios. Bueno, no sé cuántos programas daría Que Julián. sacaron, porque que no Julián fue es verdad un nunca pico eso. de oro. Bueno. Julián es una persona Mucha muy... historia para contar. Gracias, Julián, de verdad. Pero de no me verdad. han oído hablar mal de nadie. No ha habido... no ha Porque habido- la política no es amar de nadie, la política es amor, la Así política es es, ciencia. así ¿Y quién es. más que yo quisiera que él como presidente dejara un legado extraordinario para los pobres, los campesinos, los trabajadores, para nuestros empresarios? El presidente actual, Luis Abinader. Yo no quiero que se pierda un segundo. Así es. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Julián, caramba. Ustedes grande. fueron los que provocaron el monólogo, no yo. Señora, muchas gracias. Volvemos mañana.